de semiología. Pero igual vamos a estudiar algo de este tema. Como competencia, conocer la anatomía y fisiología del tórax, la anatomía ya ustedes se lo saben. Comprender el concepto y la fisiopatología del traumatismo del tórax, describir la clasificación y el cuadro clínico, conocer los métodos diagnósticos y el tratamiento, conocer el concepto del neumotórax, hematórax, tórax paciente, describir la fisiopatología de estas afecciones, comprender el cuadro clínico y los métodos diagnósticos y tratamiento que puedan conocerlo. Entonces, ¿tienen alguna idea de un trauma de tórax o lo que es neumotórax o hemotórax, cualquiera de estos tres términos? ¿Alguien me puede hablar de eso? Pues no saben nada. La cavidad torácica sería de aire. No tiene sangre, la cavidad torácica. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿No? ¿Por qué puede pasar ese neumotórax, por ejemplo, un trauma, pero solamente en trauma se ve los neumotórax? ¿En qué otro caso se puede ver? ¿No? ¿Por qué puede haber aire en la cavidad torácica como dice la doctora? Con una perforación es un trauma. Y otra cosa que no sea trauma. No precisamente. ¿Qué más? ¿No tienen idea? Bueno, está bien, esa es la idea, que conozcan después de la clase. Nosotros vamos a hablar más bien de los traumáticos, pero existe también neumotórax que son atraumáticos, sobre todo en enfermedades crónicas, las enfisemas, sobre todo la doctora enfisematosa. El pulmón enfisematoso hace como unas bulas o bullas, que son como unos globos, y eso se puede romper espontáneamente y producir la salida del aire de los pulmones. Pero ese no es el tema de nosotros. El tema de nosotros es trauma, ¿está bien? Aunque nos toque a los cirujanos también tratar al final, pero no lo estudiamos. Entonces, vamos a ver un poquito la anatomía y fisiología, bien superficial, porque vamos a detenernos en esto, es más o menos refrescarnos. Ustedes ya saben lo que es la anatomía del tórax, de cómo está formada, que va a tener partes óseas, que van a estar compuestas por costillas, esternones, clavículas, escápula y la columna vertebral. Incluso vimos las líneas, las regiones en la clase pasada, que yo estoy seguro que ustedes ya estudiaron, que van a estar unidas entre sí, cubiertas a su vez por potentes músculos que imparten los diferentes movimientos de dicha caja. Y todo eso va a estar recubierto, por supuesto, por tejido celular subcutáneo y la piel. Es una zona que generalmente no abunda mucho el tejido adiposo, o sea, no hay mucha grasa, es más piel y ya prácticamente estamos en el plano muscular y el plano óseo. El diafragma, que es un músculo ancho que va a estar en la base de la cavidad torácica y va a constituir lo que es el límite entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Vamos a tener dos hemitórax, prácticamente son simétricos, separados entre sí por una cavidad, un espacio virtual que es el mediastino, donde va a estar alojado órganos importantes, órganos vitales, como el corazón, grandes vasos como la arteria aorta, la vena cava, el esófago, la tráquea, bronquios, conducto torácico, nervio frénico, nervio gástrico. Es una zona pequeña, es una cavidad prácticamente virtual que no podemos ver bien, pero sin embargo, como ven, aloja estructuras vitales que si se lesionan puede producir la muerte incluso inmediata del paciente. Cada hemitórax va a estar tapizado en su interior por la pleura parietal, que es una capa, una membrana, que sería su correspondiente en el abdomen, lo que es el peritoneo, una capa que envuelve o recubre toda la pared torácica, la pleura parietal, y vamos a tener, hablando de esa pleura, de esa capa, esa membrana, tiene dos hojas, igual que en el abdomen. El peritoneo tiene dos hojas, parietal y visceral,
y la pleura en el tórax cambia de nombre nada más, es prácticamente el mismo tejido. Y va a tener también una hoja parietal y una hoja visceral. Y entre esas dos hojas, la parietal es la que va a cubrir la pared y la visceral es la que está en contacto, forma la serosa de lo que son los órganos, en este caso los pulmones. Entonces, entre esas dos hojas va a formarse o va a quedar un pequeño espacio, una pequeña cavidad que es virtual también, y que la característica principal es que tiene presiones negativas que varían entre 3 y 6 centímetros de agua en la expiración y de 9 hasta 12 centímetros de agua cuando se hace la inspiración. Se aumenta esa presión negativa. Esto junto a la presión atmosférica, que es positiva, en el interior del arco bronquial, porque respiramos y entra presión positiva, respiramos el aire atmosférico que está en el ambiente, y eso entra a presión positiva, y entonces eso permite que en ambos movimientos respiratorios, el pulmón y la pared torácica se mantengan casi unidos y separados solo por un espacio pleural pequeño que, como les dije, es virtual, que en condiciones normales va a tener de 15 a 20 ml de líquido pleural. Ese líquido es normal que esté ahí, 15 hasta 20 ml. Más de eso ya no es normal. De ahí es que vienen las alteraciones, que el derrame, el hemotórax, y el neumotórax, como dijo la doctora, no es en la cavidad torácica, sino que es en la cavidad pleural. Hay que diferenciar esos conceptos. La cavidad torácica es todo, pero en esa pequeña cavidad que se forma entre las dos hojas, parietal y visceral de la pleura, en ese espacio donde normalmente hay 15 a 20 ml de líquido, es ahí donde cuando se acumula aire, hablamos de neumotórax, cuando se acumula sangre, hablamos de hemotórax, cuando se acumula líquido de otra característica, como por ejemplo pus, hablamos de empiema, a veces es líquido exudativo, cuando se forma el derrame pleural como complicación de una neumonía, por ejemplo, o como complicación de una pancreatitis aguda, de una insuficiencia cardíaca, y cuando se acumula linfa, porque se lesiona el conducto torácico, que vimos que estaba en el mediastino, que es la que transporta linfa del sistema inmunológico, se denomina quilotórax. ¿Está bien? Entonces, trauma de tórax como definición es considerado o se entiende como el cuadro agudo que es provocado por una causa externa y súbita que afecta a la caja torácica, a su continente o a ambos. O sea, contenido y continente, o a ambos, cualquiera de las dos. Puede estar afectado solamente la pared, el continente, lo que ya vimos, la piel, el músculo, tejido celular subcutáneo, las costillas, pero no llega a afectar el órgano. A veces afecta solamente órganos, directamente la pleura, directamente el pulmón, la tráquea y no la pared, o a veces es ambos, sobre todo cuando un traumatismo externo, penetrante, que vamos a ver más adelante. Entonces, la fisiopatología de este traumatismo, el agente causal puede ser cualquier cosa, es muy variable. Puede ser un cuchillo, puede ser el mismo piso que se cae de altura, arma de fuego. Hay varios objetos o agentes causales del trauma de tórax, que pueden ser contusiones por objetos romos, caídas, compresiones, onda expansiva, que puede ser aérea o líquida, movimientos bruscos, exagerados, lesiones por arma blanca, arma de fuego, metralla, muchas cosas puede lesionar. La intensidad de la lesión depende del agente que la va a originar, de la velocidad del trauma, la posición del sujeto al recibirlo, la fase de la respiración en que se encuentra cuando recibe la agresión, grado, fortaleza de la pared torácica, entre otros. Todas estas son condiciones que o favorecen o evitan o sea, que haga que el trauma no sea tan grave. No es lo mismo que reciba un balazo o una cuchillada cuando el paciente está inspirando o cuando está expirando, porque
baja más y la cavidad torácica es más amplia cuando está inspirando. Normalmente en la cavidad torácica llega hasta la décima vértebra torácica, por ejemplo, y sin embargo cuando estás inspirando puede bajar más. Entonces si recibes una puñalada, una arma de fuego un poquito más abajo, justo cuando estás inspirando, puede lesionar tórax y no lesionar el abdomen. Entonces varía eso. La constitución física, la fortaleza, los pacientes que son más atléticos, que se ejercitan, y una pared torácica más resistente, muchas veces no sufren fractura costal. Sin embargo, uno que es flaquito, que no está entrenado, un niño, o un viejito, un anciano, se puede fracturar más fácilmente una costilla, y eso puede llevar a complicaciones secundarias. Entonces, eso es más o menos lo que es la fisiopatología de cómo se producen los traumatos. ¿Cómo clasificamos nuestros traumatismos? Hay varias clasificaciones, podemos ver pero la más importante es clasificarlos en traumas abiertos y traumas cerrados. Las abiertas, los traumatismos abiertos, son las que se consideran, son las heridas. Cualquier herida que haya en el tórax ya es un traumatismo abierto. Por más que sea un pequeño corte que lesiona, se cortó solamente la piel, ya es un trauma de tórax abierto. Al decir trauma de tórax abierto no quiere decir que sea grave, no estamos diciendo de que va a tener una neumotórax porque tiene un trauma abierto. Una pequeña herida, un pequeño cortecito, ya es un traumatismo abierto, que son las heridas. Y están los traumatismos cerrados, que son las contusiones. Acá pasa lo mismo, o a veces lo contrario. Pensamos porque no está abierto el tórax, no va a tener nada complicado, nada grave, pero sin embargo sí puede tener un trauma grave, lesión de órganos internos, puede estallar incluso el pulmón, y el tórax, la pared torácica está indemne, está sin lesiones. Puede pasar eso también. Entonces de ahí, los traumatismos abiertos o las heridas podemos clasificarla otra vez en abiertos no penetrantes, abiertos penetrantes y abiertos perforantes. Hay que tratar de diferenciar estos tres términos, sobre todo el segundo y el tercero. No penetrante es cortó la piel, tejido celular subcutáneo, pero no entra a la cavidad torácica o a la cavidad pleural en este caso. Cortó la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, incluso fracturó una costilla, pero no llega a entrar al salón donde estamos nosotros, que seríamos los pulmones, los órganos. Entonces, generalmente son heridas sin importancias, heridas simples, que no tienen ninguna gravedad o ninguna complicación. El tratamiento sería limpiar bien la herida, suturarlo, poner analgésico, antibiótico y más nada. O sea, se puede tratar incluso en un centro, en un nivel primario. Las heridas penetrantes son las que, como su nombre lo dice, penetran, entra ya a la cavidad peritoneal, torácica, la cavidad torácica, la cavidad pleural sobre todo. Entonces, lo que acá pasa es que hay orificio de entrada, pero no hay un orificio de salida. Entra y queda ahí en la cavidad torácica. Y acá ya puede haber neumotórax, puede haber henotórax, incluso pilotórax, ya puede haber esas lesiones o entidades graves. Y las perforantes son las que entran y salen, atraviesan el tórax. Generalmente, ¿con qué pasa eso? Con las heridas por arma de fuego. Entran, tienen un orificio de entrada y un orificio de salida. Pero no solamente con las armas de fuego, hay otros objetos traumáticos que pueden entrar, perforar y atravesar el tórax. Un empalamiento, que vamos a ver enseguida algunos ejemplos. Entonces, ¿entendieron hasta acá la clasificación de los traumatismos abiertos? No confundan penetrantes y perforantes. Cerrados o contusiones también vamos a subdividirlo o subclasificarlo en simples
y complicados o complejos. Las simples, generalmente acá hablamos de fracturas, ¿tiene fractura o no tiene fractura? Las simples sin fractura y las simples con fractura. Puede haber traumatismo simple, se golpeó, se cayó y viene generalmente estos pacientes vienen con mucho dolor, porque el tórax duele bastante, porque en el tórax hay muchos nervios, los nervios intercostales, por debajo de cada costilla hay nervios y esos se irritan fácilmente porque son bien superficiales y entonces produce mucho dolor y es un dolor muy rebelde, un dolor que no se alivia tan fácilmente y el paciente incluso pasa 15 días de trauma, que se cayó, viene otra vez porque no se le alivia el dolor, porque el tórax es una cavidad dinámica, es una cosa que siempre está en movimiento, nunca va a reposar esa lesión y si no reposa la inflamación pues no cede tan fácilmente y el nervio se mantiene inflamado y duele bastante. Entonces por más que sea simple, dolor va a tener esos pacientes. Peor todavía si se asocia a una fractura. La fractura donde sea duele bastante y más todavía en el tórax. Se fractura y esa fractura pues puede hacerme que el tórax esté estable o que tenga una inestabilidad de la pared torácica. Cuando ya tiene una inestabilidad de la pared torácica ya hablamos de lo que es el tórax batiente o el bolet costal, como se le conoce también. Es una entidad grave que requiere un tratamiento quirúrgico urgente o si no pone en peligro la vida del paciente. Y es cuando se fracturan dos o más costillas que están uno abajo del otro, o sea, con costillas contiguas y en dos trazos paralelos. O sea, se fractura, no tengo un pincel, ¿verdad? Vamos a suponer que se fractura la tercera costilla, la quinta costilla, la séptima costilla, son 3 costillas que se fracturan. Ahí no hay una inestabilidad todavía, porque hay costillas sanas entre ellos que mantienen la integridad de la pared torácica. Pero sin embargo, se fracturó la tercera y la cuarta, son 2 costillas nada más, pero se fracturó en 2 trazos los dos. Se fracturó acá, la tercera acá, y la cuarta acá y acá. Son 2 trazos de costilla de fractura en la misma costilla, y eso hace que ya haya una inestabilidad, pierde esa inestabilidad y produce una respiración paradójica. ¿Qué quiere decir eso? Porque normalmente cuando uno respira, inspira, el tórax se expande y cuando expira tiene que entrar, entonces hace al revés ese movimiento. Cuando inspira el paciente, el tórax se hunde porque no tiene una costilla que lo estabilice, se hunde y cuando expira se expande el tórax y hace un movimiento de bolet o de baile, como que baila el tórax y eso altera la ventilación y lleva a complicaciones graves del paciente. Entonces eso hay que determinar si cuando tiene fractura tiene estabilidad o tiene inestabilidad la pared torácica. Si tiene una inestabilidad, estamos hablando del bolet costal, ¿qué quiere decir? Que hay que, en caso de usted, transferir al paciente o referir o trasladar al paciente en un centro de mayor complejidad. Las contusiones complicadas o complejas son cuando hay lesiones internas importantes. Acá no importa si tiene fractura o no tiene fractura. A veces el paciente no tiene fractura, pero tiene una contusión pulmonar, se golpeó el pulmón, o tiene un neumotórax interna, un neumotórax cerrado porque se rompió algún vasito con el golpe, porque se puede desgarrar por la desaceleración o por la compresión, no producir ninguna lesión en la pared torácica, pero sí internamente puede tener lesión. Entonces cuando ya, es cuando tiene lesionado o tiene asociado una lesión de víscera, que sería el pulmón, la tráquea, cualquier órgano que esté en la cavidad torácica. En ese caso ya es un trauma de tórax cerrado, pero que es complicado. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que vamos a encontrar en un trauma de tórax que son mucho más frecuentes? Lo primero, lo más frecuente es, aparte, sin importar si nuestro trauma de tórax es cerrado o abierto, con fractura o sin fractura,
Las lesiones o las entidades que vamos a encontrar más frecuentemente son los hemoneumotórax o el hemotórax, en un 95% de los casos. Sobre todo el hemoneumotórax. ¿Por qué? Porque al haber una ruptura para que haya aire, entrada de aire en esa cavidad pleural, se tiene que romper la pared, la pleura parietal, ya sea interna o externamente, y al romperse siempre se van a romper vasos sanguíneos y va a producir por lo menos un mínimo sangrado a la cavidad pleural. Entonces es difícil que encontremos neumotórax nada más, solamente neumotórax. También es difícil que haya hemotórax nada más, sobre todo cuando el trauma es abierto, porque al abrir el tórax y que penetra la cavidad pleural, sí o sí el aire atmosférico, como vimos, es positiva, es de mayor presión que la cavidad pleural, que es negativa, y entonces por esa diferencia de presión es como cuando está haciendo la compañera que abre la puerta, se cambia esa presión, esa diferencia de presión, y la presión que está afuera es mucho mayor y va a entrar sí o sí, va a entrar aire, y entonces va a ser un neumotórax, por más mínimo que sea, va a haber un neumotórax y va a sangrar también dentro de la cavidad pleural. Por eso casi siempre es hemoneumotórax lo que hay. Es difícil que haya hemotórax pura y más todavía neumotórax solamente, pero hay casos que se puede ver. Heridas en el pulmón, un 70% de los casos, fracturas costales, 30%, y así sucesivamente hay varias lesiones que podemos encontrar. Frecuencia intermedia, enfisema subcutáneo generalizado, respiración paradójica, heridas pericardias, que por suerte no es muy frecuente, 8% de los casos. Y lo poco frecuente, el neumotórax puro, como ya les dije, 3%, fractura de clavícula, hernia diafragmática, es raro, a no ser que sea una herida por arma de fuego. La herida de arma de fuego sí puede producir cualquier tipo de lesión, incluso lesiones asociadas, tórax y abdomen, no solamente tórax. Y dentro de una cavidad puede lesionar varios órganos también. La fractura de clavículas es bastante raro, el 2% de los casos. Las heridas braquiobronquiales, heridas de grandes vasos, aorta y vena cava, por suerte, porque casi todas son letales, mortales. Fractura de escápula y fractura de esternón. Cuando tenemos fractura de escápula o de esternón o de la primera costilla, tenemos que buscar sí o sí neumo o hemotórax o otras lesiones asociadas que son graves, porque para que se fracturen estos huesos tiene que haber sido bastante importante el trauma, el impacto, para que lleguen a fracturar esos huesos, porque son huesos duros, huesos resistentes y que están, sobre todo en la primera costilla, en un plano profundo. Y si llegó a fracturar la primera costilla es porque el golpe lesionó algo antes de fracturar a eso. Entonces, por suerte no es muy frecuente, pero cuando hay siempre hay que pensar o siempre se va a tratar de un paciente grave, un trauma de tórax grave. Herida del esófago y el quilotórax, que como le dije, cuando se lesiona el conducto torácico, que es bastante raro, y en vez de acumularse en la cavidad pleural aire o sangre, es linfa lo que se acumula. El tratamiento es lo mismo, solo que el componente es diferente. Entonces, estas serían las lesiones que podemos encontrar. Algunos ejemplos acá de lesiones abiertas o traumas abiertas, heridas bastante grandes, pero no penetra, corta piel, tejido celular subcutáneo, pero no llega a entrar a la cavidad pleural. Por más grande que sea, es una herida, es un trauma simple, no pone en riesgo la vida del paciente, eso limpia bien la herida, suturar y ya. Acá ya tenemos los ejemplos de penetrante, que penetra pero no tiene orificio de salida. Si le llega a ustedes que son médicos generales, le llega están en un consultorio, su consultorio privado, no tienen quirófano, no tienen nada, le llega uno así, ¿qué le hacen? ¿Le quitan el cuchillo? No, nunca quiten nada. Siempre dejan ahí porque al quitar se lesiona más y el sangrado es profuso y puede morir el paciente en ese momento. Las perforantes tienen orificio de entrada y salida, que son heridas por arma de fuego generalmente, pero como les dije, puede haber objetos cortopunzantes que no es solamente arma de fuego. Por ejemplo, un palo que le atravesó, por eso se le conoce como empalamiento,
que atraviesa el tórax de lado a lado y llega así. Hace poco, no sé si alguien de ustedes estuvo en una práctica y coincidió hace como 15 días, recibimos nosotros un muchacho, se me olvidó, no les puse la foto esa, un muchacho que se le cayó una varilla acá en el tórax izquierdo. Estaba trabajando en un silo, dice, estaban poniendo hierros y había uno arriba y el abajo, y por suerte usan casco ellos de protección, y que cayó por el casco y del casco se resbaló y le entró acá en el tórax y perforó el tórax. O sea, era una herida, un trauma, penetrante nada más, porque no tenía orificio de salida, y atravesó prácticamente hasta acá, casi llega al diafragma la varilla. Entonces, las contusiones o lesiones cerradas, como pueden ver, respeta la integridad de la pared. No hay lesión de la piel, o sea, no lesión abierta, pero podemos ver manchas equimóticas, hematomas, como en este caso, y puede ser así nada más, no pasa nada. O este mismo paciente puede tener a simple vista esto nada más, pero si le hacemos una tomografía podemos ver fractura, podemos ver contusión de pulmón, o sea, ya puede haber lesiones internas también, y no solamente en la pared. Entonces, esos son los ejemplos que les tenía. Cuadro clínico, signos y síntomas, va a depender del tipo de trauma que tenga y la severidad del trauma del paciente. Pero lo más frecuente, lo primero, como les dije, el dolor torácico. El dolor es característico en el trauma de tórax. Por más que sea superficial, por más que sea una pequeña contusión, el tórax duele bastante, les expliqué ya por qué. Y lo otro es la falta de aire, sobre todo cuando hay neumotórax, o promiso de órganos internos, pues lo que le va a dar al paciente es falta de aire o disnea, no va a poder respirar el paciente. En el examen físico, a la inspección podemos encontrar, aparte de los hematomas o la quimosis que vimos en la imagen anterior, podemos ver la parte del aparato respiratorio, paciente polisnéico, cianótico, la presencia de las heridas, en caso de que lo tenga, en caso de que sea un trauma abierto. Si tiene herida, tengo que describir esa herida, qué parte está, la característica de la herida, el tamaño, todo eso. Abombamiento de un hemitórax, o sea, ver que está más inflado, más grande un lado que el otro. A la inspección podemos ver, y eso nos habla a favor de que hay un neumotórax, atención, o un hemotórax, porque está llenando esa cavidad y hace que se expanda, como que se infla, sea más grande de ese lado el hemitórax. Entonces eso ya nos lleva a sospechar que haya una lesión dentro de la cavidad torácica. Podemos encontrar un hundimiento de un hemitórax del tórax batiente, como les dije, en vez de que se expanda, se hunde cada vez que inspira, y eso ya nos habla a favor de que hay un tórax batiente o un voleo costal que es un cuadro grave, o sea, hay inestabilidad de la pared torácica. Asimetrías, que puede ser por la misma presencia de herida, por presencia de incluso de falta de una parte del tórax, de la pared torácica, por fracturas, el abombamiento, puede haber hematoma, desviación de la tráquea y la ingurgitación yugular, ver las venas yugulares o las venas en el cuello que están dilatadas, grandes. Eso habla a favor de que en el tórax hay algo que está comprimiendo, sobre todo cuando hay un taponamiento cardíaco, está sangrando dentro del pericardio, y eso es un signo de alarma. Entonces todo eso tenemos que ver a la inspección. La palpación, vamos a buscar la presencia de crepitación. Palpamos la piel y podemos encontrar crepitación por dos cosas. Podemos encontrar la parte ósea, si estamos palpando la costilla y vemos que hay una irregularidad y crepita, es porque tiene una fractura de la costilla, o si crepita debajo de la piel, que tiene burbujas debajo de la piel, es porque hay una enfisema subcutáneo.
Si hay índice subcutáneo es porque hay un neumotórax adentro. Abombamiento, podemos encontrar con la palpación también, estamos palpando y vemos que está más abombado a un lado. Las heridas, podemos explorarlo y podemos provocar dolor o aumentar el dolor en caso de que haya fracturas. Segmento inestable de la pared ósea. Y la percusión es importante realizarlo porque en caso de que haya un neumotórax va a haber una hipersonoridad. La clase pasada habíamos visto que lo normal es que haya sonoridad pulmonar, pero normal, no tiene que ser exagerado tampoco. Y hay espacios que, como la matidez hepática del lado derecho o el espacio de Traube, que hay timpanismo, excepto en esos lugares tenemos sonoridad normalmente porque el pulmón está lleno de aire. Pero si esa sonoridad está más aumentado, y para eso tenemos que comparar un lado con el otro, y escuchamos más sonoro un lado que el otro, es porque hay una hipersonoridad, porque está lleno de aire, y más todavía en los espacios donde supuestamente no tenía que haber sonoridad, como por ejemplo en la parte derecha, la matidez hepática, o la parte izquierda del espacio de Traube, hay hipersonoridad, es porque hay un neumotórax. O de lo contrario, si hay matidez, y esa matidez más generalizada, donde teníamos que tener sonoridad, está mate, no suena nada, segundo espacio intercostal, derecho-izquierdo, la parte lateral, si hay una matidez es porque está lleno de sangre esa cavidad torácica. Y ya con eso ya nosotros podemos saber que el paciente tiene un neumotórax, que después si tenemos la posibilidad, lo corroboramos con un rayo de tórax, si no con la misma clínica ya podemos saber, darnos cuenta de que tiene un neumotórax y tenemos que evacuarlo. La auscultación, lo más importante son los el murmullo vesicular, que va a estar presente o ausente. Lo normal es que esté presente y que esté conservado, pero puede estar ausente o puede estar disminuido en caso de que haya sangre o que haya aire dentro de la cavidad pleural, porque por más que esté lleno de aire, o sea, tiene un neumotórax, pero no le está llegando aire a los pulmones. El aire que tiene está en la cavidad pleural y no en los pulmones. El aire normalmente tiene que estar dentro del parénquima pulmonar, no dentro de la cavidad pleural. Entonces va a estar ausente o va a estar disminuido en la zona que está afectada. Y podemos auscultar ruidos hidroaéreos, que normalmente es de la cavidad abdominal, por los sonidos que tiene la peristalsis del intestino. Podemos llegar a auscultar dentro del tórax. ¿En qué caso? En caso de que el diafragma esté abierto, esté roto y haga una hernia diafragmática. Todo el intestino está dentro de la cavidad torácica y no en la cavidad abdominal. Entonces escuchamos lo que solemos escuchar en el abdomen, lo escuchamos en el tórax, que son los ruidos hidroaéreos. Y en ese caso podemos sospechar de que hay un diafragma roto o que tiene una hernia diafragmática traumática. Los métodos auxiliares diagnósticos son el rayo X simple de tórax. Con este rayo X simple de tórax API lateral, y si es posible el paciente tiene que estar de pie para poder hacerlo, por más que en el trauma muchas veces el paciente no puede pararse, pero en lo que se puede hay que tratar de ponerlo parado, por lo menos sentado, para poder ver bien si hay hemotórax o neumotórax, y por supuesto ahí vamos a ver si tienen fracturas costales. A veces el rayo X simple de tórax al inicio en un trauma reciente puede estar normal, a no ser que tenga fractura, incluso fracturas costales, podemos ver las fracturas costales, pero lo demás está normal, no tiene neumotórax, pero eso no quiere decir que esté normal, o sea, que esté bien el paciente. A lo mejor en ese momento, en rayo X, algunas lesiones no se llegan a ver, o a veces no se ven en el momento, y pueden aparecer 24, 48 horas después, incluso una semana después. Por eso hay que tener cuidado. Una vez que tomas el rayo X, está normal y lo mandas a la casa. Tiene que observar al paciente o por lo menos explicarle de que en ese momento no hay nada y que puede aparecer lesiones, por lo tanto tiene que mandarle con signos de alarma, que se vigile el paciente, se observe en la casa, y en caso de que le dé falta de aire, dolor que va a tener nomás lo normal, pero empieza a dar falta de aire, el dolor se incrementa. Entonces en ese caso tiene que volver a acudir a la consulta y volver a hacer otro estudio, a no ser que tengas disponible una tomografía en el hospital. Entonces se le hace un ataque simple de tórax, no hace falta que sea contrastado,
y ya se puede ver contusión pulmonar, neumotórax pequeño, pero a veces tampoco se ve la TAC puede estar normal porque hay una fractura costal, pero no llega a lesionar la pleura, no pasa nada. El paciente se va a la casa, pasa una semana y respira y esa fractura está ahí, porque esa fractura lastimosamente no se puede reducir, no es como cuando te fractura el brazo, la pierna, que se reduce la fractura, se fija esa fractura, en la costilla no se puede hacer eso, a no ser que sean fracturas múltiples que hacen una inestabilidad torácica. En ese caso sí es quirúrgico y se hace la fijación torácica, se ponen alambres, clavos, plaquitas, hay varias técnicas. Pero en caso de una fractura simple, una sola costilla, se van a la casa y esa fractura simple en el transcurso del tiempo puede llegar a lesionar la pleura porque actúa como un objeto cortante, cortopunzante, perfora la pleura y produce un neumotórax. Entonces llega 3 o 4 días después, le hace rayo X y tiene neumotórax o hemotórax y te quieren culpar porque no llegaste a ver ese neumotórax. No es que no llegué a ver, es que en el momento no tenía. Por eso siempre hay que hacerle rayo X a todos los pacientes traumatizados para tener como evidencia de que en el momento no había nada y entonces comparar con los otros rayos X más adelante. Entonces acuérdense que historia clínica es médico legal, también siempre tenemos que cubrirnos la espalda. Está la ecopleura, que es una ecografía, pero de la pleura, para ver si hay derrames, o sea, si hay líquidos, si hay sangre, si hay neumotórax. Y en ese caso puedes diagnosticar si es neumotórax o hemotórax para poder tratar. Y como ya les dije, lo mejor es la TAC simple, que podemos hacer reconstrucción 3D, como la imagen que les mostré, donde podemos ver fracturas costales, y no solamente fracturas costales, sino las contusiones pulmonares, o el pulmón húmedo, que son lesiones del parénquima, como que golpeas, en vez de la pared de la piel, se golpea la pared del pulmón, que en el rayo X del tórax muchas veces no se ve, porque son lesiones muy pequeñas y no se llegan a ver. Sin embargo, en la TAC simple se puede ver, y entonces hay que tener cuidado con la contusión pulmonar, porque se puede complicar, se puede infectar, se puede acceder. Entonces hay que mandarle a hacer fisioterapia, analgésico, porque le duele bastante. Y entonces tenemos que tratar de diagnosticar lo que se hace a través de la tomografía simple del tórax. ¿Hasta acá me están entendiendo? ¿Está aburrida la clase? Ustedes fueron al congreso, todos. No todos van a tener puntos entonces. A todos le dieron puntos en la otra materia, excepto yo, ahora, el malo de la película. Doutor, na palpação também pode identificar, na palpação, no exame clínico. Y sí, hablamos de la palpación, produce dolor, respiración, podemos encontrar todo eso así. Entonces, después de estar en un congreso de alto nivel, de escuchar a profesores que saben de verdad, venir acá a mi clase es aburrido, ¿verdad? Aunque se duerme todo el mundo. Entonces, indicaciones para un tratamiento quirúrgico de las lesiones torácicas. Esto realmente no es objetivo como tal de ustedes, pero es bueno que conozcan, a lo mejor están en el hospital ayudando, o para poder saber cuándo tienen que derivar o trasladar a su paciente. Cuando nosotros indicamos un tratamiento quirúrgico de urgencia, que tenemos que abrir el tórax, porque el tórax no es que se abre nada más, no es como en el abdomen o cualquier cosa, la parotomía y busca. En el tórax es más difícil y hay que tener indicaciones precisas para poder abrir el tórax. ¿En qué caso abrimos? Cuando hay un drenaje en la toracostomía inicial. O sea, toracostomía es poner un tubo, hacer un tubo pleural, un tubo de drenaje pleural, una pleurostomía se le conoce también. Ponemos ese tubo para evacuar sangre, para evacuar aire, y en ese tubo sale más de 1000 ml en lesiones penetrantes o más de 1500 en lesiones cerradas, en traumatismo cerrado de entrada. Cuando usted le pone el tubo pleural y en el instante sale más de 1000 cc de sangre.
Eso quiere decir que hay un vaso importante, algo que está sangrando, porque en la cavidad torácica, por más que sangre, no va a sangrar mucho, no sangra tanto, porque son pequeños vasos, no son de mucha importancia, a no ser que ya se lesione la aorta, la cava, y eso sí sangra y puede sangrar más de 1000 de entrada. Entonces en ese caso tenemos que abrir porque está lesionado uno de esos arterias que vamos a poder solucionar solamente con tratamiento quirúrgico, no con el tubo pleural. O si sale más de 1500 en un trauma cerrado, porque en un trauma cerrado es más difícil que se lesione, entonces tiene que sangrar bastante, hay que haber más sangre para poder sospechar. Drenaje continuo a través del tubo pleural, más de 200 ml por hora en 3 horas consecutivas en pacientes que no tengan una coagulopatía. Pacientes normal, hacen su análisis de sangre, tipifica grasa sanguínea o coagulograma, y está normal, su TP, sus plaquetas, su tiempo de sangrado, todo es normal. Pero el paciente le puso usted el tubo y está drenando así 200 ml de forma mantenida por hora en un tiempo de 3 horas. En ese caso quiere decir que hay un vaso, una arteria importante que sigue sangrando y no va a parar de sangrar, y entonces tiene que entrar a abrir el tórax y ver qué arteria es y poder solucionarlo. En caso que haya hemotórax retenido, pese a la colocación de 2 sondas de toracostomía, o sea, ya tienes 2 tubos, hiciste uno, sigue en el rayo X, permanece todavía signos de hemotórax, le pusiste otro tubo y sigue, entonces en ese caso ya hay indicación de abrir el tórax. Esto realmente ya ha ido cambiando. Antes con 2 ya se abría, ahora incluso se ponen 6, algunos ponen hasta 8 tubos, están llenos de tubo el tórax y con eso no maltratas. Y también ahora ya está la video, o sea, la toracoscopía, lo mismo que la laparoscopía, solo que en el tórax, que son los videos, la cirugía mínima invasiva, que ya en vez de abrir el tórax, se abre una herida pequeña, se mete un trocar, una cámara y se ve qué es lo que está sangrando y se puede solucionar por ahí. Entonces se hace la videotoracoscopía en vez de la toracostomía. Cuando hay desgarre, se sospecha de desgarre de aorta descendente, lesión de grande vaso, taponamiento pericárdico, herniación cardíaca, fuga masiva de aire a través de la sonda de toracostomía con una ventilación inadecuada, banda de lesión traqueal o del bronquio principal, que se diagnostica por endoscopía o estudio de imagen en caso de que tengamos, neumotórax abiertos, perforación esofágica y embolia aérea. En estos casos tenemos indicación de abrir un tórax, que realmente no es objetivo de usted. Traumas complejos con lesión de órganos internos, el enfisema subcutáneo, que cómo lo vamos a diagnosticar, palpamos al paciente, tiene un trauma cerrado, pero no puede respirar, tiene falta de aire, y tocamos nosotros y debajo de la piel sentimos como burbujas, como crepitaciones que están llenos de aire debajo de la piel, y de ahí su concepto, es la colección de aire en el tejido celular subcutáneo por disensión de los planos musculocutáneos de menor resistencia. ¿Qué puede causarme una enfisema subcutánea? Una lesión de la pleura o de los músculos intercostales, se rompe la pleura parietal, los músculos intercostales, y entonces sale ese aire que está en la pleura, sale por debajo de la piel, se coloca por debajo de la piel. Por extensión de un enfisema mediastínico, hay lesiones del mediastino, en la tráquea, y está saliendo aire ahí, entonces eso va disecando el plano y va a la piel. Pues en la espalda, en la parte anterior, donde sea. Por comunicación directa con alguna lesión externa, por la herida, una lesión, un trauma abierto, una herida, y por ahí entra aire y decola el tejido celular subcutáneo y se deposita por debajo de la piel. Y también a veces esta lesión directa puede ser consecuencia del mismo tratamiento que ya se le hizo. Se le pone un tubo pleural al paciente para poder drenar su neumotórax o su hemotórax, y ese tubo que metemos
Es una sonda gruesa y tiene varios orificios, tiene múltiples orificios que tienen que quedar dentro de la cavidad pleural. A veces, si no se tiene cuidado o tienen muchos orificios ya, algunos quedan por debajo de la cavidad pleural y queda fuera, o sea, queda por fuera de la cavidad pleural, dentro del tejido celular subcutáneo, por debajo de la piel. No se ve afuera que tenga orificio, pero está entre la cavidad pleural y la piel, queda dentro de la pared, y entonces ahí va decolando aire y produce un enfisema subcutáneo. Entonces a veces con el simple hecho de mover un poco el tubo pleural, meterlo un poco más, ya se soluciona. Entonces podemos diagnosticarlo en el cuadro clínico: aumento de volumen del área afectada y crepitación a la palpación. Ustedes van a la inspección, van a ver que está más abombado o más grande ese hemitórax, y lo toca y siente crepitaciones, que tiene burbujas debajo de la piel. Se siente bastante bien cuando tiene enfisema subcutáneo. Y con el rayo X simple de tórax, que vamos a ver por fuera de la piel, vamos a ver pequeñas zonas, no sé si llegan a ver que hay unos puntitos negros, que es la acumulación de aire debajo de la piel. Y entonces eso es el enfisema subcutáneo. El tratamiento se tiene que tratar la causa. El enfisema como tal no se trata. El enfisema es un aire que va a estar dentro de la piel, que no vamos a drenar ni nada, no vamos a sacar ese aire. Eso solito va a ir reabsorbiéndose, y lo que tenemos que tratar es la causa. Porque el enfisema subcutáneo se corrige paulatinamente, es porque se haya controlado su origen. Si era por un trauma de pleura, tratar eso, poner un tubo. En caso de que era por una herida, cerrar esa herida, o si el tubo estaba más para afuera, meterlo más, volver a recolocarlo. Entonces todo eso es el tratamiento, no tiene un tratamiento específico. El neumotórax, que es la penetración de aire en la cavidad pleural proveniente del parénquima pulmonar o del medio ambiente, producto de un trauma cerrado o abierto respectivamente. Si es un trauma cerrado, pues el aire va a venir del parénquima pulmonar, y si es abierto, pues viene del aire atmosférico, como ya les expliqué. Al abrir la puerta entra el aire, o si no, acá adentro está el pulmón se rompió y sale a la cavidad. Y eso es lo que diferencia un neumotórax cerrado y un neumotórax abierto. ¿Está bien? Abierto es cuando entra aire de la cavidad atmosférica o del ambiente. La causa: contusiones que provocan fracturas costales, sus extremos interesan el parénquima pulmonar, actúan como cuchillo, como objetos contundentes la costilla que se fractura y perfora el pulmón, y puede producirme un neumotórax cerrado. Por cualquier agente capaz de producir una herida que penetre la cavidad pleural permite la entrada de aire, donde se puede sumar a esto lesión del parénquima subyacente. A veces, al romper la pared, una herida que le produzca al tórax, que interese piel, tejido celular subcutáneo, la musculatura, y entra a la cavidad pleural, pues eso hace que entre ya aire a la cavidad pleural y produce un neumotórax. Pero aparte de eso, entra ese objeto y perfora al parénquima pulmonar, pues entonces va a entrar aire también del parénquima pulmonar. O sea, de los dos lados le va a entrar aire, y por lo tanto va a ser más grave el caso. Aunque va a llegar un momento que el pulmón ese se va a colapsar, porque el aire atmosférico, la presión es mucho más alta, más elevada, y hace que eso empuje y no salga más aire de lo que entra por la vía respiratoria, sino que solamente de la presión del aire atmosférico. De ahí que tenemos al neumotórax como clasificación el neumotórax cerrado y el neumotórax abierto, como les dije, que producen el neumotórax cerrado puede tener una válvula interna, y el abierto puede tener una válvula externa, y si presenta válvulas, pues me lleva a una cosa que se conoce como neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión, que es
un cuadro bastante grave que pone en peligro la vida del paciente en cuestiones de minutos. Entonces puede llegar a fallecer el paciente. No es lo mismo un neumotórax cerrado, un neumotórax abierto, que sea simple, que un neumotórax a tensión. Ambos pueden convertirse en neumotórax a tensión. ¿Cómo pasa eso? Por ejemplo, la válvula interna se lesionó el parénquima pulmonar, entra aire de la presión atmosférica, pero por el árbol respiratorio, y va y se queda en la cavidad pleural. La pared, vamos a suponer, está todo cerrado, pero sale del parénquima pulmonar hacia cavidad. Pero la misma presión hace que él salga y entre otra vez ese aire, circula ese aire. Entonces, tienes un neumotórax, pero va manteniendo un mismo nivel, porque lo mismo que entra va saliendo otra vez. Entonces, no tiene ninguna válvula. Cuando tiene una válvula, hace que, vamos a suponer, el parénquima se rompe, sale el aire, pero cuando viene, cierra esa misma lesión del parénquima, lo cierra y hace que el aire se vaya acumulando en la cavidad pleural cada vez más, pero no regresa. Entonces, cada vez que uno inspira, entra aire y no sale más. Y eso hace una neumotórax a tensión. La válvula externa es como esa puerta. Al abrir, entra aire, pero cuando quiere salir de acá, esa misma aire va y hace que se cierre la puerta y no sale más. Y cada vez más aire acá, entra el aire, la presión atmosférica, porque la presión es mucho más fuerte, más alta, y empuja y eso hace que entre ese aire, pero no puede salir. Entonces eso, hay una tensión, una hipertensión que entra en una sola dirección el aire y no puede salir más. Y cada vez eso hace que el pulmón se colapse y el riesgo de que se pare ese pulmón, que haga un paro respiratorio, es mucho mayor. Entonces, ese neumotórax a tensión, ya sea de válvula interna o externa, requiere un tratamiento quirúrgico urgente. ¿Cómo van a identificar? El paciente está en mal estado general, más polipnéico que un neumotórax simple, no puede respirar, no puede incluso articular una palabra porque no puede respirar, tiene disnea y tiene tiraje intercostal. Las venas yugulares pueden estar ingurgitadas, dilatadas, y el paciente está cianótico y está mal. Y le mide una saturación, desatura el paciente, va bajando su saturación 70, 60, 40, incluso 40% de saturación de oxígeno, y en esos casos tienen que evacuar ese aire lo más rápido posible de la cavidad torácica, que enseguida vamos a ver más o menos cómo pueden hacerlo ustedes. El cuadro clínico de un neumotórax cerrado, disminución de expansión torácica, abombamiento del lado afectado, muy marcado en el neumotórax a tensión, o sea, va a ser lo mismo, pero en el neumotórax a tensión va a ser mucho más grave, más marcado estos síntomas. Abolición de las vibraciones vocales a la palpación, hipersonoridad y timpanismo, que se pueden acompañar de desviación de la mandíbula mediastínica en los hipertensivos. A la auscultación, la disminución o abolición del murmullo vesicular. No hay murmullo vesicular, entonces tenemos que sospechar de un neumotórax cerrado. El abierto va a ser casi lo mismo, solo que va a tener herida, va a tener una herida por donde vamos a ver que entra el aire, va a tener traumatopnea, o sea que va a respirar por su herida. Es el sonido sibilante o silbante o de borboteo que produce el aire a su paso por la herida durante los movimientos respiratorios. O sea, el paciente siente, es como que está respirando por la herida que va a tener en el pecho, y ese es el traumatopnea, y por ahí es que entra el aire de la atmósfera, como les digo. Pero muchas veces es una herida, un hueco grande, y entonces entra y sale. Lo malo es cuando tiene un corte y ese mismo corte actúa como un tapón, pero de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces entra el aire y cuando viene cierra ese tapón y hace que el aire no salga más. Entra y no sale, y eso es lo que produce el neumotórax hipertensivo o a tensión. Entonces, disnea, cianosis en grado variable, que se hace muy manifiesta en los neumotórax a tensión. Presencia de hemoptisis, que ya cuando hay hemoptisis es porque hay lesión del parénquima pulmonar concomitante, o incluso lesión de bronquio, de tráquea.
El tratamiento es evacuar ese aire, y es lo que le decía, el tubo que se coloca para poder evacuar el aire que está en la cavidad pleural, que es todo lo que ve negro es el pulmón, lo normal, y el pequeño espacio que hay entre la pared y el pulmón en la cavidad pleural. Y en ese espacio tiene que estar el tubo, no dentro del pulmón. El tratamiento es quirúrgico, excepto en los neumotórax cerrados de menos del 20% que no progresan y no ofrecen síntomas severos. Y el tratamiento quirúrgico consiste en la evacuación del aire contenido en la cavidad pleural y la estabilización del parámetro gasométrico, hemodinámico y ventilatorio del paciente. Esto de neumotórax de menos del 20% es una clasificación que yo creo que no es objetivo de ustedes todavía, pero se clasifica en neumotórax pequeño, mediano y de gran calibre, y es el signo que se va a ir viendo en el rayo X de tórax. Si afecta la parte superior nada más del tórax, menos del 50%, el 50% del mediano, más del 50% grande. Cuando es menos del 20% es un neumotórax pequeño que generalmente se ve acá arriba, bien pequeñito, y eso muchas veces se puede tratar conservadoramente, no se trata de ponerle un tubo si tiene posibilidad de observar al paciente. Lo ingresa al paciente, lo observa, le va observando clínicamente y radiológicamente, le hace un rayo X de entrada, a las 12 horas le repite otro rayo X, va a ver si se mantiene o va disminuyendo, y muchas veces espontáneamente se reabsorbe el aire y no hay necesidad de ponerle el tubo. La colocación del tubo o la pleurotomía, como le digo, es el colocar el tubo, un tubo de drenaje dentro de esa cavidad pleural para poder drenar. Hay varias formas, está la mínima alta, la mínima media y la mínima baja, que no es objetivo de ustedes. Van a ver, no sé si entienden este esquema, esta imagen, es una aguja normal de esa jeringa, sobre todo un trocar, un catéter para funcionar la vena, para hacer una vía. Es eso, y abarcado atrás un dedo de un guante normal, de un guante quirúrgico. Les cortar un dedo del guante, ponerlo ahí, amarrarle ahí atrás con un hilo o con esparadrapo, y acá atrás en la puntita hacerle un pequeño orificio que actúe como una válvula. Eso nos ayuda a evacuar un aire cuando, sobre todo, los pacientes con neumotórax, atención, un neumotórax hipertensivo, esos pacientes que ustedes ven que se está ahogando, no puede respirar, pueden hacer esto rápidamente en el lugar que estén. Si tienen un trocar y guantes, lo hacen y le funcionan en el segundo espacio intercostal, del lado que ustedes sospechen que tenga su neumotórax. Van a ver luego que de un lado está más abombado el pulmón, el tórax, ahí tiene que ajustar, no van a escuchar murmullo vesicular, va a haber hipersonoridad y posiblemente de ese lado tenga una herida. Entonces, de ese lado, en el segundo espacio intercostal, guíense por se me fue el ángulo de Lewis, la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, ese ángulo. Ahí al lado está segunda costilla y inmediatamente abajo segundo espacio intercostal. Eso en la línea medio clavicular, acuérdense de esas líneas que les dije, en la línea medio clavicular que pasa por la mitad de la clavícula, en esa intersección, en el segundo espacio intercostal, ustedes pueden funcionar sin miedo que ahí no van a lesionar nada. Menos todavía si es del lado derecho. Del lado izquierdo hay el riesgo de que les metan a la aorta, en el callado de la aorta o en la vena cava o en el corazón si van más para abajo. Pero si hacen en ese mismo espacio, en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, ahí hay pleura nada más, entonces funcionan y van a entrar posiblemente en esta zona, en este espacio donde está lleno de aire, y eso hace que salga el aire, descomprime el pulmón y el paciente respira y le va a dar tiempo de que llegue a un hospital. Le dan tiempo más o menos una hora más otra vez de vida hasta que llegue a un hospital y puedan ponerle un tubo pleural definitivo, o si tiene que abrirle el tórax, pero usted ya le salvó la vida con esto. Ese pequeño orificio que
está ahí, permite que el aire salga por ahí, pero no entre, porque cuando quiera entrar hace esto, se colapsa ese guante, ese globito, y no permite que entre el aire atmosférico, porque acuérdense que el aire atmosférico es mucho más fuerte. Si encuentra un pequeño orificio, va a entrar por ahí y va a hacer más grande su neumotórax. En caso de que un neumotórax a tensión abierto, también lo puede realizar, pero primero tienen que tapar la herida. Vamos a suponer que tiene una herida grande y por ahí es que está entrando el aire, ustedes están escuchando que respira por ahí. Entonces te tapan ese orificio y le ponen el catéter. ¿Cómo van a tapar? Poniéndole un esparadrapo, una gasa, una venda, lo que tengan, pero si tienen la posibilidad de ponerle esparadrapo, tienen que taparle 3 partes nada más, y le dejan una partecita que pueda actuar como válvula para que haga que salga el aire y no entre, ¿entienden? Vamos a suponer que es un cuadrado así, le pegan allá arriba, le pegan allá arriba y acá en la esquina. Y acá una esquinita le dejan abierto para que el aire empuje de la cavidad torácica, pueda salir y no entre más. Cada vez que venga el aire atmosférico, empuje esto, que haga que vaya y se pegue a la pared y actúa como una válvula. De esa manera convierte un neumotórax abierto a un neumotórax cerrado, ¿entienden? Y le ponen su catéter y por ahí va a evacuar. Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ahí pueden funcionar, ¿está bien? Y pueden salvarle la vida a su paciente.